Qué bueno que nos acompañes en nuestra reunión online. Mi nombre es David López y es un gusto estar contigo en el día de hoy. Espero estés disfrutando del magnífico mes del evangelismo que estamos teniendo en nuestra iglesia, donde estamos tocando temas específicamente para poder evangelizar. Y por eso, en el día de hoy me gustaría traerte el tema apologética. Resulta que hace un tiempo estaba leyendo la historia del nacimiento de Jesús y me topé con esta narrativa acerca de los Reyes Magos, un cierto grupo de personas que a través del estudio de las estrellas y de los movimientos lograron descifrar que en Belén iba a nacer el Rey de Reyes y llegaron a través de la ciencia a llegar a tener un encuentro real, personal y transformador con el mismo Jesús. Por eso me encantaría hablarte acerca de cómo cierto tipo de personas están llegando a tener un encuentro con Jesús, pero no es a través de los caminos normales de la iglesia y este tipo de cosas, sino como los Reyes Magos, que la traducción correcta sería los sabios del Oriente, que a través de la ciencia y el estudio de las estrellas, ellos llegaron a estar en el mismo lugar que los pastores que cuidaban ovejas. Ellos llegaron a ver personalmente a Jesús, bueno, en ese tiempo un bebé Jesús. Pero me parece brutal cómo estas personas a través de la ciencia están llegando a tener este encuentro con Jesús. Así que por eso me gustaría hablarte de la apologética y me gustaría tocar 3 puntos muy sencillos. El primero, la ciencia. Muchos de nosotros consideramos a la iglesia y la ciencia como esa eterna rivalidad entre quién tiene la razón, quién es el verdadero ente regulador que nos va a decir qué es y qué no es. Pero a través de los estudios que yo he realizado para esta enseñanza y a lo largo del estudio de la historia, podemos ver que esa rivalidad entre ciencia e iglesia tal vez es un poco difusa y puede que no exista. Puede que sea el invento de cierto tipo de personas para desacreditar a la iglesia o a la Biblia con temas científicos. Pero me gustaría hablarte un poquito acerca de cierto tipo de personas que transformaron la ciencia y que parece que no estaban en contra de la Biblia ni mucho menos en contra de Dios. Me gustaría empezar con un gran personaje que se llama, Sir Isaac Newton o Isaac Newton como muchos de nosotros lo conocemos. Resulta que, es un científico y un innovador de su época, creando, como ya sabemos, la ley de la gravedad, las leyes de Newton. Resulta que al crear él su propia cosmología de la física, la matemática de la época, no le correspondía, por ende él creó unas ciertas cosas que se llaman derivadas, integrales, cálculo diferencial, no sé si tal vez te suena un poquito, y además de eso creó muchas otras cosas. Pero lo que muchas veces no se nos dice es que este Isaac Newton resulta que era devoto a Dios, a Yahweh podríamos decirle nosotros para ser más específicos. Los historiadores dicen que se podría decir que él estudiaba más tiempo la Biblia que lo que estudiaba las ciencias. Resulta que él tiene muchos estudios filosóficos bíblicos que se encuentran actualmente en la Universidad de Jerusalén. Y él realizó sus estudios en el hebreo original y en el latín original. O sea, él quiso aprender los idiomas originales con los que se escribieron las escrituras para poder sacarle más el jugo a todas esas enseñanzas que están adentro. Además de obviamente ser un científico, estudió mucho la numerología, que es los números que tienen cierto significado pues dentro de las escrituras, como el 3, el 7, 40, cosas así. Pero él lo llevó a un nivel mucho más alto, metiéndole obviamente todos los cálculos matemáticos que él se sabía en la época. Por ende, muchos de nosotros podríamos decir que Isaac Newton y las leyes de la física podrían contradecir de cierto modo a lo que dice la Biblia. Pero las personas, lo más probable es que no han estudiado la historia para poder decir esos argumentos. Y resulta que él, cuando hacía sus estudios científicos, siempre cerraba con una frase en latín que dice: Jehová Dios único. Entonces, imagínate, tú quieres decir que Newton y sus leyes van en contra de Dios, pero no te das cuenta que al final la firma con la que él termina sus estudios científicos es Jehová Dios único.
De la misma manera podríamos hablar de otro gran científico, Galileo Galilei, muy controversial por su teoría o su cosmología de que la Tierra no era el centro del universo. Eso lo llevó a tener una cadena perpetua en lo que hoy nosotros conocemos como casa por cárcel, en una cadena que le puso la iglesia, una condena, perdón, que le puso la iglesia de la época por sus inventos y por sus descubrimientos. Fue uno de los primeros en lograr tener ese telescopio y apuntarlo hacia las estrellas, a notar todas esas cosas que él veía, todas las órbitas de los planetas, las fases lunares, las fases solares, lunas de otros planetas, todas esas cosas a través de cálculos matemáticos y de la innovación en la óptica. Y me encanta una de las frases célebres que dice Galileo Galilei sobre tanta matemática para explicar los movimientos de los cuerpos celestes. Él dice: las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. De la misma manera, como que lo dijo Galileo Galilei, podríamos hablar de un científico de la época, el doctor Francis Collins, que es genetista o bioquímico, como se pudiera decir también, y trabajó en el estudio del genoma humano, el ADN, que sabemos que es demasiado largo y tiene demasiada información, pero él, a través de su grupo de investigación, están tratando de descubrir qué cosas están escritas, qué información nosotros tenemos ahí que pueda ser útil. Él empezó siendo, se podría decir, un cristiano entre comillas, y a través de los estudios llegó a ser un ateo. Pero resulta que mientras más estudiaba, más se convencía de que Dios era real. Y hoy en día es uno de los científicos más célebres dentro de la gama científica, se podría decir. Tanto así que cuando lamentablemente llegó la época del COVID, el gobierno de los Estados Unidos tuvo que llamar a un genetista que los pudiera ayudar para resolver todo esto. ¿Y a quién creen que llamaron? Sí, al doctor Francis Collins, científico, cristiano y también pionero en la apologética. Tiene un instituto que se llama BioLogos, específicamente dedicado a que varios científicos se dediquen a crear instrumentos para que los demás puedan ver apologéticamente o científicamente desde un punto de vista donde la Biblia no es que pierda significado ni que pierda relevancia, sino que vamos a llegar a las mismas conclusiones bíblicas, pero a través de otros caminos. Una de las frases célebres que me encanta del Dr. Francis Collins dice así: el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Puede ser adorado en la catedral o en el laboratorio. Wow, nunca me hubiera imaginado la opción de poder adorar a Dios no solamente en la iglesia, sino también en el laboratorio, mientras estoy descubriendo cosas nuevas cada día. Resulta que lamentablemente muchas personas, cuando empiezan a estudiar las ciencias, pueden caer un poquito en temas de ateísmo o en temas de ser agnósticos. Pero para poder llegar un poquito a esta conclusión, me gustaría citar al ganador del premio Nobel, estaba por acá abajo. El ganador del premio Nobel, Werner Heisenberg, ganó el premio Nobel por su descubrimiento o por su invención en los estudios de la mecánica cuántica. Ya sabes, ese momento donde los átomos son muy chiquitos, donde puedes viajar en el espacio, teletransportarte, donde hay universos y multiversos dentro de todo esto, donde está la teoría de cuerdas y todas estas cosas que son un poquito locas, pues. Pero Werner Heisenberg, premio Nobel, decía que el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. En el fondo de toda teoría científica, en el fondo de todo estudio científico, siempre está Dios ahí esperándote para decirte que Él es el máximo creador de todo lo que vemos. De que no es posible de que del desorden haya venido el orden. De que todo efecto como el que vemos ahorita tiene una causa. Y de que si nosotros existimos, que es el efecto, debe existir una causa, que es Dios, el Dios creador. De que si existió en cierto momento un Big Bang, una explosión del universo, tuvo que haber un Dios que pusiera esos materiales esenciales, esa materia prima, para la creación y después expansión del universo.
Te podría citar un par de científicos más que son 100% creyentes, que también tienen estudios filosóficos bíblicos y que apoyan al 100% lo que dice la Biblia. Tal vez algunos de estos te suenen. Leonard Euler, Blaise Pascal, Francis Bacon, James Clerk Maxwell, James Joule, Johann Bernoulli, Lord Kelvin, Louis Pasteur, Michael Faraday, Nicolás Copérnico, René Descartes, Robert Boyle, y así me faltarían tiempo y me faltarían ejemplos para poder citarte todas las cosas de grandes científicos que ellos han logrado descubrir y que avalan y que ellos mismos dicen en sus estudios que las cosas que ellos descubren avalan la existencia de un Dios, avalan la existencia de un Dios creador. Entonces imagínate a alguien agarrando las teorías de Newton, agarrando las teorías de Galilei y diciendo, bueno, esto corrobora que Dios no existe. Y tienen que salir muchas veces ellos mismos en vida y hacer escritos, hacer estudios y decirle, brother, lo que pasa es que tú estás diciendo algo que no tiene sentido. Si yo mismo soy creyente, yo mismo que hice los estudios, soy creyente y puedo corroborarte que lo que descubrí también está en la Biblia, y la gente lo que hace es que lo transgiversa, y la gente lo que hace es que ha eliminado o tratado de eliminar esas partes de la historia, y que muchas veces nosotros no sabemos que estos pioneros también eran nuestros hermanos en Cristo. Así que mi recomendación para ti, si quieres empezar en este mundo de la apologética, primero que nada, que empieces leyendo la Biblia y después te metas, te esmeres en el estudio de la rama en la que estás, y que también estudies historia, porque esta historia de estos científicos también es una historia que puede usarse a nuestro favor, que pueden usarse en argumentos para decir que Dios existe. Muchas veces las personas que son científicas nos van a venir, por así decirlo, con argumentos morales, porque ya saben que la ciencia corrobora que Dios existe. Y las personas que no son científicas posiblemente nos vengan entonces con argumentos científicos. Por así decirlo, siempre van a venir con argumentos de algo o del tema que tal vez no dominen más. Por eso, y bueno, muchas cosas más, nuestro segundo punto es la moral. Sí, la moral, el elefante en el cuarto. Pienso que tal vez es más difícil hablar de la moral que hablar de temas científicos, porque en temas científicos todos podemos llegar a un acuerdo, todos podemos llegar a cierto acuerdo, pues, pero en temas morales sí es un poco más como, no es blanco y negro, tal vez sea un poquito los grises, pero pienso que son los temas difíciles, los temas controversiales, los que también hay que tocar dentro de la iglesia, y sobre todo cuando vamos a hablar de apologética o vamos a hablar de evangelismo, porque resulta que si nosotros queremos hablarle de Dios a una persona, esta persona no nos va a llegar con las preguntas fáciles, no nos va a llegar a preguntarnos de que, oye David, ¿de dónde viene la fe? Y tú vas a decir, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Wow! Buenísimo, ya bautízame. Bueno, lo más probable es que eso no pase. Lo más probable es que nos venga con preguntas difíciles. Por eso, en mi opinión, siempre es importante tocar estos temas difíciles de la moral mucho antes de que sea necesario. Más o menos así como la vacuna. Una vacuna normalmente se pone cuando una persona es muy chiquita, casi un bebé, o al año, a los 2 años es donde se empiezan a poner las vacunas. Y esas vacunas son una pequeña dosis del gran virus o del gran problema que se encuentra en el planeta. Pero eso es importante para que tu cuerpo sepa cómo contrarrestarlo. Y tal vez te vacunen cuando eres bebé, pero ya cuando tienes 10, 15 años y ya te enfrentes a esos virus que se encuentran en el planeta, ya tu cuerpo va a saber cómo responder, cómo contrarrestarlos. Ciertas preguntas que puede que nos hagan podrían ser tal vez, ¿es Dios machista? ¿La Biblia apoya la esclavitud? ¿Existe el genocidio en el Antiguo Testamento? ¿Por qué si Dios es bueno pasan tantas cosas malas? Imagínate que vas a hablarle de Dios a una persona y te salta con una pregunta de esas. Yo me quedaría y que, wow, bueno, la verdad es que no tengo la menor idea de qué responderte. No tengo la menor idea qué podría yo decirte acerca de esa pregunta tan difícil. Por eso es muy importante que toquemos esos temas, y sobre todo muy importante que más o menos tengamos las bases, porque las personas de allá afuera, estas son las preguntas que nos van a estar haciendo. Preguntas difíciles. Hace un tiempo estaba leyendo la historia de Jacob, el que después se le cambió el nombre a Israel.
Y resulta que entre los hijos que él estaba teniendo, vi que tiene una hija llamada Dina. Me quedé sorprendido porque nunca o casi nunca había escuchado de la hija de Jacob, Dina. Resulta que como en esa familia todos trabajan, nadie es princesa, le tocó a Dina pasear a las ovejas y eso, y mientras paseaba las ovejas, lamentablemente un grupo de vecinos que sabemos que no tenían temor de Dios, decidieron pues raptarla y lamentablemente violarla. Lo que a mí en verdad me dejó en shock y obviamente me dejó expectante, me dejó wow, ¿qué sigue en esta historia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a seguir después de que las personas y la familia de Jacob se habrán dado cuenta de esto? Resulta que decidieron pues que la familia sí, por así decirlo, la familia que había hecho el crimen, pues, que ellos podrían circuncidarse y, por así decirlo, entrar entonces a la familia de Jacob, algo así, unas decisiones un poco cuestionables. Pero resulta que los dos hermanos mayores de Dina decidieron en el momento en el que más había dolido esa operación quirúrgica, decidieron coger espadas y tomar la justicia por sus propias manos. Algo que yo me pensaría que en cualquier momento yo también haría, pues. Y resulta que ellos, aprovechándose de la desventaja de su enemigo, cogieron espadas, fueron a sus casas y mataron a todos. Mataron a todo el mundo. Y obviamente yo me siento en ese momento viendo un drama. Esto es mejor que el Netflix o que el Disney Plus. Esto es drama puro, 100%. Entonces me quedo viendo y quiero seguir leyendo cuáles son las implicaciones de estas decisiones. Y resulta que Dios le dice, Dios expresa pues, que estos dos hermanos mayores pierden entonces sus derechos de primogenitura. Por ejemplo, el mayor, que era Rubén, pierde el derecho a la primogenitura, pasa al segundo, que ahorita mismo no recuerdo su nombre, y termina la primogenitura en el tercero, que sería Judá. Pero yo me pregunto, ¿pero qué han hecho mal? ¿Por qué se ha tomado una decisión tan drástica? Y resulta que, aunque en ese momento no lo haya visto y ahora he llegado a esta conclusión de que matar está mal, tomar la justicia por nuestras propias manos está mal. Y tal vez tú dirás, bueno, obviamente eso sale en las leyes de Moisés, eso sale en el Levítico, pero la historia que te estoy narrando está antes del Levítico, está antes de Moisés. Y una clave para nosotros poder entender leyes morales y poder entender mejor qué está bien o qué está mal es ver qué cosas pasaron malas antes de que viniera Moisés, antes de que se escribieran estas leyes. Y yo te podría seguir con el ejemplo de Caín y Abel, que Caín mató a Abel y su pecado por lo que fue exiliado fue por asesinato, porque matar está mal, de la misma manera que los hermanos de Dina mataron a sus enemigos. Y no sé si te acuerdas la célebre frase de Jesús en la cruz diciendo, perdona sus pecados porque no saben lo que hacen. ¿A qué pecado crees que se estará refiriendo en ese momento Jesús para que lo tenga que perdonar a los romanos? Yo pienso que el pecado sería el asesinato el momento en el que lo están asesinando a él. ¿Por qué? Porque matar está mal. Muchas veces nosotros nos quejamos de ciertos políticos que están robando en el gobierno, pero robar está mal, no solamente porque lo diga la Biblia, sino también porque sabemos que seas cristiano, seas ateo, seas de otra religión, que un político robe está mal, que un político tenga una infidelidad con su esposa está mal, que una persona realice un asesinato no solamente para nosotros como cristianos, sino para el resto del mundo también está mal. Y resulta, y una de las mejores cosas que nos ha pasado, que nos ha podido pasar a nosotros como cristianos, es que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, no solamente en nuestros, sino también en los corazones de las demás personas. Su ley está escrita en nosotros. Por esas razones nosotros podemos utilizar la moral para hablarle de Cristo a las demás personas. Podemos utilizar ese raciocinio de la diferencia entre bien y el mal, y en el medio cómo se logran hacer esos grises, para nosotros poder hablarles de Jesús. Hoy solamente te he podido tocar un ejemplo que es la muerte, el asesinato, el poder matar, pero existen muchas otras cosas. No sé si recuerdas a Jesús hablando del buen samaritano, como una persona que es samaritana, que no es de la religión judía,
tal vez no le ora a Yahweh, no lee la Biblia ni nada de esas cosas, no tiene esas prácticas, y una persona, por así decirlo, atea o de otra religión, logra tener más moral que los sacerdotes y los levitas que pasaron por el camino. Porque ver a una persona en el suelo que se está muriendo de desangrada y dejarla ahí está mal. Y el samaritano logra hacer el bien. ¿Por qué? Porque la moral no importa no importa tu religión, por así decirlo, para saber que está bien y está mal. No importan tus crianzas, no importan tus creencias. Y me encanta cómo Jesús usa este ejemplo del buen samaritano para transmitirnos esa diferencia entre bien y el mal y cómo nosotros podemos utilizarlo a nuestro favor. Así que hemos hablado de la ciencia, hemos hablado de la moral, y ya para ir terminando como último punto me gustaría hablarte sobre el amor. Sí, el amor. Resulta que cuando hablamos de apologética hablamos de evangelismo. Y cuando hablamos de evangelismo, siempre nosotros solemos tener una cierta disputa, una cierta roce sobre la manera en que expresamos nuestras ideas hacia las demás personas. Me gustaría ponerte un ejemplo muy puntual, muy práctico. Vamos por así decirlo, vamos a imaginarnos, vamos a ver y imagínate a esta persona que se llama Sergio López. Imagínate, Sergio López aquí. Y Sergio López tiene una familia, ha tenido padres, Sergio López tiene hermanos, tiene hijos, tiene sobrinos, todas estas cosas. Y Sergio López es muy creyente de Dios, pero vamos a imaginarnos por un momento, vamos a pensar que vamos a tratar de convencer a Sergio López de que Dios no existe. Vamos a hacer el ejemplo inverso, por así decirlo. Vamos a tratar de convencer a Sergio López de que Dios no existe. A pesar de que nosotros lleguemos con Sergio López con todos los datos científicos, con todas las leyes constitucionales, con todas las leyes morales, a pesar de que lleguemos con Sergio López con todos los argumentos, hay ciertas cosas que nosotros tal vez no estamos viendo que él está pasando. Puede que cuando vayamos a convencer a Sergio López de que Dios no existe, en nuestro ejemplo, no solamente sería convencerlo de que él está viviendo, por así decirlo, de que él está viviendo una mala manera. Sería también convencerlo de que toda su vida ha sido una mentira. Sería también convencerlo de que lo más probable es que sus padres, cuando de chiquito lo llevaban a la iglesia, estaban mal. Lo más probable es convencerlo de que sus hermanos están viviendo una mala vida. Es convencerlo de que su familia ahorita mismo está viviendo y practicando cosas que no son reales, de que él ve como sus hijos están sirviendo en la iglesia, y sería convencerlo de que eso está mal y de que eso no tiene sentido. Sería convencerlo de que lo más probable es que las cosas buenas y malas que le han pasado en su empresa no han sido debido a la gracia divina, sino más bien al azar y la suerte. Que sería convencerlo de que las veces que él ha creído escuchar al Espíritu Santo no hubiera sido más que meras alucinaciones o meras cosas de su propia conciencia para hacerlo creer que está bien. Entonces muchas veces nosotros, cuando queremos evangelizar a otras personas, no nos damos cuenta de la lista de cosas que la persona tiene que aceptar o la lista de cosas que la persona tiene que negarse debido a esta conclusión a la que está llegando, o a esta gran verdad a la que se está viendo. Y así como el ejemplo de Sergio López que hemos visto, así existen muchas personas que no solamente en el momento tienen que aceptar la realidad de las pruebas que nosotros estamos mostrando, sino también tienen que aceptar la realidad de sus familiares, de su vida pasada y de su vida que queda por vivir. Por eso, la mente cerrada de las personas pueden ser por muchas razones. Y por eso me gustaría invitarte a que cuando tú evangelices, que cuando tú des argumentos científicos, des argumentos morales y des de la palabra a las demás personas, siempre lo hagas desde la silla del amor. Porque no sabemos qué cosas están pasando por la mente de las personas. No sabemos a qué conclusiones ellos tienen que llegar. Es como un efecto dominó.
donde tener que aceptar a Jesús es tener que aceptar muchas otras cosas que están pasando, pero nosotros no vemos las demás piezas del dominó que están en el corazón y la mente de esa persona. Debido a eso, pienso yo, muchas personas llegan a tener ciertas conclusiones un poquito raras, que nosotros escuchemos un poquito extremistas, pero es debido a que se han dado cuenta de que están frente a una pared y de que tienen que tomar una decisión, pero ese efecto dominó que tiene que pasar muchas veces no lo quieren aceptar. He escuchado a personas decir que prefieren creer que la muerte es el final y que de ahí no hay nada, pero es debido a que quieren tener su conciencia limpia, porque tener que imaginarse que existe una vida después de la muerte es tener que imaginarse consecuencias por sus acciones. He escuchado personas que dicen que quieren tener un CAT, un electrocardiograma de Jesús cuando murió y cuando resucitó, para poder creer de que Jesús es verdad. Y digo, el electrocardiograma ni siquiera existía en esa época. Y si hubiera existido, ¿por qué yo tendría un electrocardiograma de una persona de hace 2000 años en el Israel? O sea, no sé si más o menos me voy explicando, no sé si más o menos me voy entendiendo, pero no vayas, por así decirlo, a la batalla en cada debate. No vayas a querer ser un caballero templario, a querer reclamar, a querer, por así decirlo, destruir, sino más bien siempre hazlo desde la silla del amor. Porque es mejor perder un debate y ganar un alma. Y eso es muy importante saberlo. Y por último me gustaría ya inspirarte, motivarte a que si tienes la oportunidad de hablar, si tienes la oportunidad de dar argumentos científicos, morales, dar algún versículo, alguna palabra motivacional, alguna palabra de esperanzas a ciertas personas, no te quedes callado. Porque hay un versículo que dice que Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces tú no sabes si tú estás sembrando en la vida de esas personas, tú no sabes si tú estás regando la semilla que otra persona ya sembró. Entonces no te quedes callado, aprovecha cada oportunidad que tengas para dar tus argumentos, para expresarlos, pero recuerda, desde la silla del amor. No sabes si estás sembrando y no sabes si estás regando. Por último, ya como conclusión, he dicho muchas veces por último ya como conclusión, los Reyes Magos, los sabios del Oriente, estas personas que llegaron a tener un encuentro real, sencillo pero personal con Jesús, llegaron a través del camino del estudio de las estrellas, a través de la ciencia llegaron ellos. Y así como llegaron ellos en el pasado, yo creo que muchas personas hoy están llegando a los caminos de Jesús a través de la ciencia, a través de los estudios, a través de la historia, a través de diferentes ramas científicas. No están llegando, podríamos decirlo, desde la iglesia o desde grupos pequeños, desde ciertos métodos evangelísticos que usemos, pero están llegando a Jesús. Así que no nos detengamos, sigamos adelante, sigamos intentándolo, sigamos dando argumentos, sigamos sembrando, sigamos regando esa semilla en los corazones de las personas, sigamos multiplicando el amor de Dios, el amor de Cristo en las demás personas, en cada palabra que damos, en cada chat que nosotros podemos darle a una persona, en cada post, en cada story que subimos en nuestras redes sociales, que lo que se hable, que lo que se multiplique, que lo que se siembre, que lo que se riegue sea el amor de Cristo en las personas. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría cerrar con una pequeña oración y después nos despedimos con la bendición sacerdotal por parte de nuestros pastores, de parte de, se podría decir, bueno, Dios, te damos muchísimas gracias por esta enseñanza, te damos muchísimas gracias porque tú nos has elegido a nosotros para obtener el honor de poder hablar de ti a las demás personas. Te pido que nos des sabiduría, nos des inteligencia, nos des todos los dones, nos des las palabras correctas y exactas para poder hablarles a las personas y sobre todo hablarles desde la silla del amor. Ayuda a todas esas personas que tienen que tomar una decisión, no solamente de aceptarte a ti, sino de todo el efecto dominó que viene por aceptarte. Ayuda a todas esas familias que puedan ser restauradas, que puedan llenarse de esperanza y de fe en estos tiempos tan difíciles y que la llegada tuya a sus hogares
también sea la llegada del Espíritu Santo y que ellos puedan ver de que el cambio que se ha hecho cuando tú llegaste es inevitable, no se puede negar. Muchas gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo por nosotros. Amén. Y por último, me gustaría dejarte ya ahora sí con la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Queremos conocerte y orar por ti. Mantente conectado a nuestra iglesia online a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Puedes contactarnos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video para encontrar el mejor grupo pequeño para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración y si es la primera vez que ves uno de nuestros mensajes, dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes